¿Qué tal, chicos de octavo grado? ¿Cómo han estado? Vamos entonces a la clase de este día jueves, con la novedad de que estamos terminando la unidad número 5 de cuadriláteros. Con esta clase entonces estamos terminando la primera parte de este tercer parcial. Vamos a ver dos unidades didácticas, en este caso la unidad número 5, y pues posteriormente vamos a ver la unidad número 6, y con eso vamos a cerrar con lo que es el tercer parcial. En esta clase en particular, que es la sección número 5 de tu libro, vamos a hablar ahora de los trapecios. Ya habíamos hablado entonces en la clase pasada de los rectángulos, los rombos y los cuadrados. Y pues nos faltaba hablar de los cuadriláteros, en específico de la parte de los trapecios. Para analizar entonces los trapecios, vamos a remitirnos al ejemplo 1.16 de tu libro, que nos habla de lo siguiente. Nos dice lo siguiente: observe la siguiente figura y escriba. Entonces vamos a seguir una secuencia de preguntas como un interrogatorio, que le vamos a ir dando respuesta poco a poco. La primera pregunta que nos hacen es: ¿qué par de lados son paralelos? Entonces, si yo observo esta figura que yo tengo acá, pues ya sabemos nosotros que las flechitas me están indicando a mí qué lados son paralelos, en este caso, de esta figura en particular que tenemos. Evidentemente, los lados paralelos que nos están indicando en la figura, pues es el lado AD y es el lado BC, como tú lo puedes denotar en esta figura. Entonces, paralelos serían, en este caso, dándole solución a la primera pregunta, pues sería el lado AD, este lado de acá, y el lado BC, pues son paralelos. Te recuerdo que este es el símbolo de paralelismo, es decir, estamos diciendo que este segmento de aquí es paralelo con el segmento BC. Bien, la segunda pregunta que me están haciendo aquí en este ejemplo 1.16, me preguntan lo siguiente: ¿qué tipo de cuadrilátero es? Pues evidentemente la respuesta es bien sencilla, es un trapecio, porque solo tiene un par de lados opuestos paralelos. Entonces, básicamente aquí me está definiendo, en tu libro está definiendo la definición de un trapecio. Un trapecio es aquel cuadrilátero que tiene un par de lados opuestos, en este caso paralelos. La tercera pregunta que me hacen en el ejemplo 1.16, me preguntan: ¿qué pares de ángulos son adyacentes a los lados AD y al lado BC en este caso? Bien, entonces si yo me ubico en el lado AD, que es este de acá, recuerda tú que ya hemos visto en clases anteriores que ángulos adyacentes son aquellos ángulos que comparten, uno de sus lados. Pues evidentemente el ángulo A que tú puedes ver por acá, este ángulo A está denotado por estos dos segmentos, en este caso por el segmento AD y por el segmento AB. Este sería el ángulo, evidentemente este sería nuestro ángulo, lo que te estoy marcando por acá sería nuestro ángulo. Y también por este otro lado, el otro ángulo adyacente al ángulo A, pues sería el ángulo D, porque están compartiendo este lado, que es el lado AD, y pues está formado también por el otro lado, que es DC en este caso. Es decir, este ángulo es este, ¿no? Por tanto, los dos ángulos adyacentes con respecto al lado AD, pues sería el ángulo A y el ángulo D en este caso. Caso contrario, por ejemplo, abajo, ahora voy abajo. ¿Cuáles son los ángulos adyacentes a BC? Pues evidentemente sería el ángulo B, como tú lo puedes ver acá, y también el ángulo C. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque si tú puedes ver, el ángulo B comparte el mismo lado que está compartiendo el ángulo C en este caso. Estamos hablando entonces precisamente que el ángulo B es este de aquí y el ángulo C pues sería este, ¿no? ¿Qué lado están compartiendo? Pues están compartiendo evidentemente este lado, pues esos ángulos. Como comparten un lado, pues estamos hablando de ángulos adyacentes. Bien, entonces la respuesta sería que los ángulos adyacentes al lado o al segmento AD son el ángulo A y el ángulo D. Y los ángulos adyacentes al lado BC son el ángulo B y el ángulo C, así como te lo acabo de explicar. Con esto entonces podemos llegar a la siguiente conclusión. Con estas tres preguntas que acabamos de contestar, podemos concluir con lo siguiente. A los lados paralelos de un trapecio se les llaman bases, es decir, que todo trapecio va a tener dos bases. En este trapecio que tengo acá arriba tenemos la base de AD y tenemos la base de BC. Siempre va a haber una base que es mayor
una con respecto a la otra. Aparte de tener las bases, como tú lo puedes ver acá, y las bases tienen que ver con los lados que son paralelos, pues también tenemos en un trapecio, un trapecio isósceles, y un trapecio isósceles es aquel cuyos lados opuestos no paralelos son congruentes. Si yo analizo, por ejemplo, este trapecio de acá, estos lados que te estoy señalando que son opuestos, es decir, el segmento AB y el segmento, en este caso, DC, son opuestos, son no paralelos, pues va a ser un trapecio isósceles cuando esos lados opuestos no paralelos sean congruentes, es decir, que tengan la misma medida, ¿no? Y más adelante también podríamos decir, si eso es cierto, podríamos determinar nosotros también que esos ángulos de ahí pues también van a tener la misma medida, ¿no? De hecho, algo curioso con los trapecios es que los trapecios realmente son triángulos truncados, se llama. Imagínate que de repente voy a hacer algo acá, vamos a recortar, vamos a jugar un poquito ahorita, vamos a recortar esta parte y nos vamos a ir a la pizarra. Fíjate que de repente un trapecio es realmente un triángulo truncado. ¿Por qué? Porque es como que si al triángulo yo lo haya cortado por esta parte. Imaginémonos que yo tengo el triángulo de esta forma. Vamos a ver si le damos la forma. Vamos a ver si le damos una forma ahí. Voy a dibujar ese lado. Voy a dibujar este otro lado. Ahí lo tenemos. Imaginémonos que yo tenía el triángulo ahí, como tú lo puedes ver. Pero de repente yo lo corté a esta altura. Entonces realmente un trapecio es un triángulo truncado. Si este fuera el caso y este fuese un triángulo isósceles, pues ya hemos visto en clases anteriores, cuando vimos la clase de triángulos y las demostraciones de los triángulos, nos dimos cuenta que cuando vimos los triángulos isósceles, que si los lados que son congruentes, pues evidentemente sus ángulos opuestos también van a ser congruentes. Es decir, este ángulo de acá, vamos a poner lápiz en rojo, estamos diciendo que este ángulo de acá pues va a ser congruente con este otro ángulo de aquí. Bien, entonces eso era como un agregado a esta clase. Esto no aparece en tu libro, pero solo lo quería agregar para que tú entendieras esta parte. Vamos a borrar por acá y nos vamos a regresar a la presentación y vamos a continuar entonces. De que nos quede claro que tenemos trapecios isósceles cuyos lados opuestos no paralelos pues son congruentes. Bien, ahora fíjate bien lo que vamos a ver por esta parte. Nos dice en lo siguiente en tu libro, los siguientes trapecios son isósceles. Todos estos trapecios acá son isósceles, es decir, que sus lados opuestos no paralelos son congruentes. Lo que estamos diciendo entonces, vuelvo a repetir, este lado de aquí con este lado de acá son congruentes, son opuestos, pero son no paralelos. Estos no son paralelos. Lo que sí son paralelos es este lado y este otro lado. Esos sí son paralelos. Igual acá, los par de lados opuestos acá son congruentes, lo que significa que tienen la misma medida. Igual pasa con este otro trapecio. Mira, los lados opuestos son congruentes, tienen la misma medida. Igual acá son congruentes. Todos son congruentes sus lados opuestos de los trapecios isósceles. Ahora, la conclusión que queremos sacar acá es lo siguiente. Nos dice acá, observe que los ángulos adyacentes a las bases de cada trapecio isósceles, que nos dice que observemos esta parte. Entonces, si yo observo esto, fíjate bien, este ángulo de acá, que es 30 grados, que se encuentra en la base superior o la base mayor de este trapecio, que es la que hay de acá abajo, estos dos ángulos que son adyacentes tienen la misma medida. Lo mismo el de la base que es menor, arriba, mira. Este ángulo que es de 150 grados, su ángulo adyacente, pues tienen la misma medida, comparten un lado, así como te lo había explicado. Lo mismo sucede para cada uno de los trapecios. Si tú denotas, los ángulos son iguales en las bases. 30 grados, es decir, en la base mayor acá abajo. 150 grados, 150 grados, es decir, en la base menor que tenemos acá arriba. Lo mismo sucede acá, 45, 45 en la base de abajo, 135, 135 en la base menor que tenemos acá arriba. Y así, si tú analizas cada uno de los trapecios que tenemos ahí, que son isósceles, y son isósceles porque evidentemente en sus bases, como lo puedes denotar ahí, pues sus ángulos son congruentes, es decir, son iguales. Por tanto, podemos concluir lo siguiente.
Los ángulos adyacentes a una misma base de un trapecio isósceles, pues son congruentes, como ya hemos visto en esta parte de acá. Bien, vamos entonces a hacer el ejemplo 1.17. En el ejemplo 1.17 nos dice el cuadrilátero ABCD, que es este, es trapecio isósceles, y me están diciendo que AB es congruente con DC, es decir, AB es congruente con DC, porque aquí me está aclarando que es un trapecio isósceles, es decir, que este lado, perdón, es congruente con este lado, es decir, el lado AB o segmento AB es congruente con el segmento DC. Si son congruentes, evidentemente el trapecio es un trapecio isósceles cuyos ángulos de las bases, en este caso de estas bases de acá abajo, de la base mayor, pues también van a ser congruentes. Entonces lo que me piden aquí es que encuentre la medida precisamente del ángulo B, de este ángulo de acá. Por lógica, nosotros ya vimos que los ángulos de las bases del trapecio isósceles son congruentes, es decir, que este ángulo de aquí, ángulo B, va a tener la misma medida del ángulo C. Ahora, si tú observas muy bien la figura que tenemos acá del trapecio isósceles, lo que me están dando a mí es un ángulo externo con respecto al ángulo C. Entonces, yo voy a encontrar, evidentemente, el valor o lo que mide el ángulo C, porque sabiendo lo que mide el ángulo C, pues inmediatamente me doy cuenta qué es lo que mide el ángulo B. Para hacerlo, debemos de recordar que lo que yo tengo acá realmente, si yo mido todo este ángulo acá, es un ángulo suplementario, un ángulo llano, ¿cierto? Quiere decir que la suma de este ángulo de acá más este pedacito de ángulo que tendría por acá suma 180 grados. Yo solo tengo 110 grados, que es el ángulo externo que tú puedes denotar en la figura. Por tanto, para poder resolverlo, entonces vamos a emplear los ángulos suplementarios para determinar el ángulo C. Por tanto, sabemos que el ángulo C más el ángulo de 110 grados, que es externo, pues debe ser igual a 180 grados porque son suplementarios. Entonces en la solución tenemos que la medida del ángulo C más 110 grados es igual a 180 grados. Recuerda que lo que yo quiero encontrar es el ángulo C, por tanto debo despejar esta ecuación que tengo acá para el ángulo C, para la medida del ángulo C. 110 grados está sumando, como lo puedes ver acá, al colocarse en el miembro derecho va a pasar a restar. Por tanto me queda que la medida del ángulo C es igual a 180 grados menos 110 grados. Al hacer la diferencia o resta que yo tengo acá, 180 menos 110, pues evidentemente la medida del ángulo C es 70 grados. Entonces lo que hemos encontrado ahorita es que este ángulo que yo tengo acá, este ángulo C, es de 70 grados. Pero como yo tengo un trapecio isósceles, significa que los segmentos AB y DC son congruentes, por tanto los ángulos que yo tengo en sus bases también van a ser congruentes. Por tanto, si este mide 70, este también debe de medir exactamente la misma medida. Por tanto, debe de medir 70 grados, como te lo explico en esta presentación. Por tanto, luego, como la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo C, por ser ángulos adyacentes a una misma base del trapecio isósceles, podemos dar entonces como respuesta que la medida del ángulo B va a ser exactamente igual a la medida del ángulo C, que en este caso es 70 grados. ¿Por qué 70 grados? Porque el trapecio que yo tengo ahí es un trapecio isósceles donde los ángulos de cada una de sus bases son congruentes. Muy bien, y ya para terminar este video tienes el ejercicio 1.9, que es exactamente el mismo procedimiento que acabo de hacer. Vas a encontrar en este caso la medida del ángulo B y aquí tienes el mismo procedimiento. Aquí me están dando un ángulo externo, encontramos el interno y este ángulo que encontramos por acá pues es exactamente la misma medida del ángulo B que tú tienes por acá. Recordándote como siempre que si tienes alguna duda o alguna inquietud en este ejercicio en particular que te estoy dejando, me puedes escribir al WhatsApp. Jóvenes, aquí estamos terminando entonces la unidad número 5 de tu libro y en la siguiente clase entonces empezamos con la unidad número 6. Que estés bien, cuídate, conserva todas las medidas de bioseguridad y pues nos vemos hasta el siguiente video.